Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos iniciando nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús, aprendiendo con Jesús. Tenemos que aprender tantas cosas lindas. No se olviden que Jesucito siempre nos enseña cosas lindas y maravillosas. Y por eso cada día que comenzamos nuestra catequesis nosotros miramos y decimos ¿qué es lo que Jesús nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que Jesús nos quiere regalar? Por eso les pregunto a ustedes, niños, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es efectos de la confirmación. Los efectos de la confirmación. ¡Qué lindo! Hoy vamos a saber cómo vamos a compartir, cómo vamos a hacer, porque los efectos, las consecuencias de haber recibido el Espíritu Santo en nuestro corazón, nos tiene que mover, nos tiene que ayudar, nos tiene que hacer mover, queridos niños. Los efectos de la confirmación. Vamos a entender muy bien entonces qué nos quiere decir Jesucito hoy cuando nos enseña sobre estos efectos de la confirmación. Como siempre, primero, niños, vamos a escuchar la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios encontramos el caracú, como decimos, lo esencial, lo fundamental que Dios nos regala. Estén muy atentos porque vamos a escuchar entonces a nuestros compañeritos que nos van a hablar de la palabra del Señor y nos van a ayudar sobre todo a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¡Atención! Escuchemos con atención a nuestras compañeritas con la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús los llevó hasta cerca de Betania y levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos se postraron delante de él. Después volvieron llenos de gozo a Jerusalén y continuamente estaban en el templo alabando a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la palabra de Dios, niños. Esto es lo que Dios siempre nos regala. Esto es lo que el Señor siempre nos ofrece. Y como ya sabemos, en este día en que estamos mirando en esta catequesis, los efectos, consecuencias, lo que se ve, lo que nosotros hacemos porque recibimos el Espíritu Santo de la confirmación, nosotros tenemos estos efectos de la confirmación. Y así es la palabra del Señor. Así es como el Señor nos regala sus dones y sus gracias. Bueno, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yarañe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yarañe. Ay de mí si no evangelizara. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, como siempre que nos enseña cosas maravillosas, tenemos que aprender. Y hoy tenemos un tema muy importante, queridos niños. El tema del día de hoy es efectos de la confirmación.
Los efectos de la confirmación. Eso queremos aprender, eso queremos saber. ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué efectos tenemos? ¿Qué efectos vienen a nuestro corazón? ¿Qué efectos llegan a nuestra vida? Los efectos de la confirmación, queridos niños. Entonces estemos atentos ahora a lo que el Señor nos va a regalar y lo que el Señor nos va a decir. ¿Cuáles son estos efectos? ¿Cuáles son estos efectos que llegan a la vida? ¿Cuáles son estos efectos que marcan en nuestro corazón, en nuestra vida? Entonces, queridos niños, vamos a escuchar cómo Jesucito nos enseña hoy. El obispo impone las manos sobre la persona que se confirma y le hace la señal de la cruz con óleo en la frente mientras dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Y esa marca entonces del obispo que hace nuestra frente con el aceite consagrado. Y esta frase tan importante: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Repetimos: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Eso es lo que recibimos. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Ahí está, queridos niños. Y nos unge la frente con el óleo santo, el santo crisma. Recibe con esta señal entonces el don del Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo, plenificarse, llenarse de la gracia de Dios para que nosotros podamos ahora también anunciar, regalar a los demás esa gracia de Dios. Y atención, queridos niños, vamos a seguir un poquito y vamos a seguir mirando estos efectos de la confirmación. Algunos de los efectos de la confirmación son los siguientes: llena el alma del Espíritu Santo y nos une más firmemente a Jesús y al Padre. Como el bautismo imprime en el alma un sello imborrable. Qué lindo, queridos niños, estos efectos. Primero, unirnos más a Dios. Hay que unirse a Dios, hay que estar unido a Dios. Tenemos que entender lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios quiere de nosotros, queridos niños. Esta es la unión con el Señor, es la unión con Dios. Primera cosita, unirse, entrar, conocer a Dios. Eso es unirse a Dios. Pero no queda allí simplemente, queridos niños, sino que también estamos totalmente con Dios. Estamos totalmente insertos con el Señor. Eso es unirnos con Dios, eso es entrar en la gracia del Señor. Nos une totalmente y firmemente al Señor. Pero también, lo más lindo, como el bautismo también imprime en nosotros un sello imborrable. Lo de la confirmación, queridos niños, es un sello de la fuerza del Espíritu que ya no se borra, queridos niños, imborrable. Y por eso es el que produce carácter sacramental, así se llama, queridos niños. Vamos a repetir: carácter sacramental. Carácter sacramental quiere decir que ese sello se hace imborrable cuando recibimos la confirmación, así también como cuando recibimos el bautismo. Recibimos el carácter que es imborrable, el carácter sacramental, queridos niños. Y ahora vamos a escuchar un poquitito más qué es lo que Jesucito quiere agregar y decirnos como efectos de la confirmación. Otros efectos de la confirmación son: nos hace miembros adultos de la Iglesia, nos da valentía para dar testimonio de Jesús por todas partes. Y lo más maravilloso, queridos niños, que esto nos hace miembros adultos de la Iglesia. Ser miembros adultos de la Iglesia significa que nosotros ya comenzamos a ser responsables. No podemos ser niños, no podemos ser adolescentitos ahí, queridos niños, sino que tenemos la fuerza con Dios a la cabeza para que nosotros podamos hacer el bien, para que nosotros podamos entonces caminar hacia la gracia de Dios. Y ahora, queridos niños, atención, también nos da valentía para dar testimonio de Jesús por todas partes.
tenemos que dar testimonio. Pero para eso, si uno no tiene valentía, nunca va a querer dar testimonio de Dios en la vida. Ahora es el momento, este es el momento en que tenemos que dar ese testimonio de Dios en nuestra propia vida. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Quinto misterio gozoso. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis.
Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús. Todos los días, queridos niños, estamos aquí para aprender cosas nuevas, cosas maravillosas, como el Señor nos regala, como el Señor nos da cosas lindas, como el Señor ahí nos pone, ¿verdad?, en sus manos. Y aquí nos dice, aquí estoy, te regalo, te doy lo más lindo, te ofrezco lo más maravilloso. Bueno, queridos niños, estén atentos, porque ahora nosotros vamos a lo esencial y vamos a lo fundamental. Porque yo les pregunto, en primer lugar, queridos niños, a ver si sabemos dónde estamos parados. ¿Cuál es el tema del día de hoy de nuestra catequesis? El tema del día de hoy es efectos de la confirmación. Muy bien, los efectos de la confirmación. ¿Qué es lo que produce la confirmación en nuestra vida? Pero antes vamos a comenzar con las preguntitas. Y yo les voy a preguntar, queridos niños, primero, a ver si recordamos cuál es el signo sacramental de la confirmación. Respóndanme, ¿cuál es el signo sacramental de la confirmación? El signo sacramental es cuando el obispo impone sus manos sobre la persona que se confirma y con el óleo le hace la señal de la cruz en la frente mientras dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El signo, entonces, queridos niños, como hemos escuchado, es primero el obispo que impone las manos sobre el confirmando, sobre nosotros cuando vamos a recibir la confirmación. Luego que hace la señal de la cruz en nuestra frente con el óleo santo, el santo crisma, la señal de la cruz en la frente. Y hay una fórmula muy importante que dice el obispo, queridos niños, con esta señal recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Repetimos, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Con la cruz en la frente, con el aceite y el crisma que nos imprime, decíamos, el carácter sacramental. Muy bien, queridos niños, atención. Ahora viene la segunda preguntita. ¿Cuáles son, queridos niños, entonces los efectos bien concretos de la confirmación? Algunos efectos de la confirmación son los siguientes. Llena el alma del Espíritu Santo y nos une firmemente a Jesús y al Padre. Muy bien, llena primero el alma del Espíritu Santo, que es importante llenarnos de Dios, y luego también nos une mucho más a Jesús, nos une mucho más a Dios. Primero llenarnos el alma de su Espíritu y luego unirnos más al Señor. Y luego también sabemos que imprime en el alma un sello que es imborrable. Un sello que es imborrable, eso es indeleble. Nunca, una vez que uno se ha confirmado con el sello de Dios, con el aceite, entonces, queridos niños, uno queda impregnado totalmente en el Señor. Y ahora viene la tercera preguntita, queridos niños. ¿Cuáles serían, queridos niños, los otros efectos? Porque hay varios efectos de la confirmación. Otros efectos de la confirmación son los siguientes. Imprime en el alma un sello imborrable. Nos hace adultos de la Iglesia. Nos da valentía para proclamar la palabra de Dios. Muy bien, queridos niños. En primer lugar, nos hace miembros oficiales. Entramos a pertenecer como miembros adultos, miembros con responsabilidad, miembros que saben lo que quieren, miembros adultos dentro de la Iglesia. Y luego, queridos niños, nos hace ver con valentía, nos hace tener la fuerza, la valentía para dar testimonio de Jesús. Solamente entonces, desde la fuerza y la gracia de Dios, nosotros podemos dar testimonio sobre Jesús. Y ahora, queridos niños, nosotros vamos a rezar juntos. Vamos a ponernos, como siempre, con las manitas juntas, así, queridos niños, y le vamos a rezar a nuestra mamita, que también estaba allí en el momento en que el Espíritu Santo Pentecostés viene, desciende sobre ellos, y después ellos tienen los efectos de la gracia del Espíritu.
Y decimos juntos con las manitas puestas así: Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora les dejo la bendición del Señor para que sean buenos cristianos y honrados ciudadanos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.